porque, a ver, espérenme un segundo que abro esta foto. Porque como no tuvimos clases el jueves, pensaba que el jueves veíamos una parte y hoy veíamos otra. Así que bueno, vamos a tratar de ver todo hoy. Espero que no les sea como muy cansador. A ver, espérenme que quiero buscar el otro archivo. Ya les subí a la plataforma unos apuntes y también les subí la actividad, que es esto que les voy a mostrar ahora. Bueno. Vamos a comenzar a trabajar directamente, ¿sí? Así, bueno, no hablamos de cosas tristes hoy, porque si no, no vamos a poder arrancar y no vamos a tener tiempo, ¿sí? Vamos a trabajar en este parcial, vamos a incluir dos opciones de trabajo, ¿sí? Como cliente, ustedes van a poder trabajar con profesionales o con una institución, ¿sí? Con profesionales me refiero a cualquier persona que se ocupe de una profesión indistintamente cual sea. Puede ser una institución, un profesional referido a algo, digamos, académico, como ser un médico, un abogado, un kinesiólogo, o puede ser una persona que se dedique a lo que llamamos generalmente una profesión, como un albañil, un electricista, un plomero, es decir, puede ser cualquier tipo de profesión. Por otro lado, por el lado de la institución, puede ser cualquier tipo de institución, desde una escuela, un centro vecinal, una clínica, ¿sí? Lo que ustedes quieran para trabajar. Son dos opciones distintas en las cuales ustedes van a elegir una, lo que les resulte más cómodo, y lo ideal sería algo con lo que ustedes tengan contacto para poder obtener la información de forma clara, ¿sí? A partir de este cliente que ustedes van a elegir para trabajar, vamos a realizar una campaña, ¿sí? Una campaña que no va a ser tan larga, pero que va a contar con papelería comercial, que vamos a ver ahora, y con otras piezas gráficas como ser un volante, un banner y unas piezas gráficas a elección de ustedes, que no tienen que ser muy complejas y que tienen que ser piezas gráficas que ustedes ya hayan visto, ¿sí? Todo esto teniendo en cuenta que se trata de una campaña, es decir, que todas las piezas gráficas, todos los elementos tienen que tener una unidad. Y en los prácticos que corregí, que ya les he devuelto, quería justamente devolvérselos antes de hoy, algunos terminé hace poco de corregir, es que a la hora de incluir todo lo que eran códigos cromáticos y familias tipográficas, a pesar de que yo les había dicho que no solo se incluían los códigos cromáticos de la marca propiamente dicha y las familias tipográficas de la marca propiamente dicha, la mayoría solamente incluyó esas, ¿sí? La gran mayoría. Siendo que yo les había explicado, y bueno, y el año pasado los que hicieron color conmigo lo vimos en las paletas, que ustedes en el manual deben incluir los códigos cromáticos, es decir, los colores que pertenecen a la marca gráfica, colores o códigos cromáticos que van a poder utilizarse en lo que van a ser las campañas, las aplicaciones, las piezas gráficas, ¿sí? Esos lineamientos deben estar establecidos en el manual y les sirven a ustedes
justamente como las pautas para trabajar, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen todas, digamos, los lineamientos a partir de los cuales trabajar. Lo mismo con las familias tipográficas. Ustedes debían colocar las familias tipográficas propias de la marca, pero también debían colocar la familia tipográfica corporativa. Yo les había dicho una familia tipográfica que, por ejemplo, sirva para textos legales, direcciones, textos que puedan ir, por ejemplo, en este caso, en el volante, en el folleto, en las direcciones de las papelerías, ¿sí? Esas serían las tipografías corporativas. Esos datos, la verdad que no recuerdo si alguno los incluyó. La gran mayoría no. O sea, ahora lo que me estoy acordando así de manuales no tenía incluido, ¿sí? Solo incluyeron, por ejemplo, los colores de la marca gráfica, que en algunos casos el color era uno solo. Entonces, en ese caso es muy difícil que después ustedes toda la campaña la trabajen con ese único color, ¿sí? Porque no es que ustedes, o sea, si ustedes dicen, bueno, voy a colocar ese color y, por ejemplo, todos sus desaturados. Bueno, pero eso se incluye en el manual, ¿sí? Se tienen que colocar todas las opciones de color. Entonces, eso no lo colocaron. Todo lo que no está colocado en un manual supuestamente no se puede utilizar. Entonces, hubiesen quedado como a medio camino a la hora de poder producir cualquier tipo de campaña. Entonces, eso es algo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta en este nuevo manual que van a realizar para el parcial, ¿sí? Vamos a empezar viendo unos power sobre lo que sería el brief, que es la primera parte. Con respecto al brief, si bien ya lo hemos hablado, es importante que ustedes recuerden que la información que ustedes colocan en ese brief es la que a ustedes les va a servir para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, esa información no debería ser incompleta. ¿Ven ahí la pantalla, la presentación? Sí, Bien. Entonces, les decía que es importante de que esa información que ustedes coloquen no esté incompleta, porque la finalidad no es llenar renglones, sino que la finalidad es ayudarlos a ustedes en la toma de decisiones. Parece un disco rayado, siempre diciéndoles lo mismo, pero es como que no terminan de internalizarlo. Entonces, por ahí yo leo algunos briefs que parece que lo que hicieron fue como completar, ¿sí? Completar para cumplir, pero después lo que ustedes hacen o lo que ustedes proponen no tiene relación con lo que ustedes han escrito, ¿sí? Y eso, digamos, esta relación que tiene un paso con el otro, es decir, lo que ustedes colocan en el brief debería verse reflejado, por ejemplo, en la marca gráfica. Lo que ustedes colocan en el manual debe verse reflejado también en las aplicaciones. Si yo, por ejemplo, coloco en el manual que lo estoy haciendo y coloco, por ejemplo, las versiones, coloco área de reserva, pero después a la primera aplicación que yo veo dentro de ese mismo práctico, veo una versión totalmente distinta, ¿sí? Veo que no respetaron el área de reserva que pusieron 2 páginas atrás. Eso me hace pensar de que no piensan el manual, por ejemplo, como lo que ustedes están diciendo. Me escriben ahí que es una herramienta para la utilización correcta de la marca, bla, 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 bla. Bueno, da la sensación de que es copié y pegué y ni sé qué estoy diciendo. Lo estoy haciendo por hacer, por completar, porque sí.
yo estoy poniendo, por ejemplo, que el área de reserva va a ser tal carácter tipográfico, qué sé yo, y después voy más allá y veo que sobre la marca misma casi tengo, por ejemplo, un troquel. Entonces, ¿cómo respeto el área de reserva? O veo que está colocada una versión de marca que no la vi en ninguna de las páginas del manual. Entonces, ¿cómo yo mismo, como diseñador, estoy respetando mi propio manual? Eso es importante que lo analicen, chicos, ¿sí? Si ustedes mismos cuando le presenten, digamos, al cliente su trabajo y en el mismo trabajo que ustedes le están dando, se ve que no se cumplen las normas que ustedes establecieron, bueno, obviamente que va a decir, pero entonces, ¿cuál es la finalidad de este manual? Me está tomando el pelo, ¿sí? O sea, no lo voy a hacer cumplir en ningún momento con ninguna otra persona si la misma persona que lo diseñó no lo está respetando. Bien, vamos a empezar viendo la parte del brief para los que elijan trabajar con un profesional. Hemos hablado ya de que el brief va a ser un documento que contiene la información para la toma de decisiones y que va a variar de acuerdo al cliente con el que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces va a haber cosas que van a tener en cuenta y cosas que no. Por ejemplo, en el brief de profesional, bueno, la categoría siempre se debe colocar, ¿sí? Ya hemos dicho que la categoría del producto es importante porque es como darnos una indicación de qué se va a tratar eso, ¿sí? Entonces siempre se va a colocar, sea lo que sea. En este caso va a ir claramente el rubro al que pertenece ese profesional, ¿sí? Bueno, puede ser desde, a ver, esperen, como les decía, desde, qué sé yo, un pintor de obra hasta un físico nuclear. Cualquier tipo de profesión, ¿sí? Es indistinta. La marca va a ser el nombre propio de ese profesional o el nombre de fantasía en el caso de que quisiera, ¿sí? Porque, por ejemplo, obviamente que hay profesiones en las que no, un abogado, un médico que no usan un nombre de fantasía, pero hay otras profesiones, que sé yo, por ejemplo, un peluquero o un locutor, que deciden adoptar un nombre de fantasía, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a ser indistinto de acuerdo a lo que elige ese profesional. Vamos al punto 3, que sería lo que nosotros hemos analizado como producto, pero acá, digamos, ese cliente, ese producto va a ser el profesional que nosotros, para el cual vamos a trabajar, ¿sí? Ahora, en el profesional estamos hablando de una persona, entonces va a haber cosas que son muy importantes y otros aspectos que no son importantes. Por ejemplo, en la descripción física. Acá, esto que hemos analizado que era tan importante en un producto, en un objeto, que era analizarlo con todos los sentidos, acá pasa a un segundo plano, ¿sí? Porque a mí no me importa si el electricista es alto, es bajo, es rubio, es morocho, eso no tiene una finalidad para mí, ¿sí? Es decir, la descripción física de cómo es esa persona no va a ser relevante a no ser que sea una profesión para la cual sí lo sea, como puede ser un modelo, ¿sí? Pero después, o no sé, un cantante, ¿no? Pero después, para la gran mayoría de las profesiones, esa parte no es importante, entonces no se la realiza, ¿sí? Lo que sí se realiza acá es el análisis de la historia. ¿Quién es? ¿Desde cuándo se dedica a esa profesión? ¿Qué tipo de formación tiene? ¿Qué características? ¿Sí? A eso se refiere.
Pero hay profesiones en las que tampoco es importante, por ejemplo, la edad, o si tiene familia o no, ¿sí? Tienen que ser cosas relevantes para la profesión, ¿sí? Bueno, en hábitos de consumo, sí, o sea, cómo se consume, digamos, esa profesión. No sé si se refiere a, por ejemplo, y acá pueden unir hábitos de consumo con hábitos de compra, ¿sí? Va a haber profesiones en las que quizás tenga un lugar físico donde atiende, por ejemplo, un consultorio, un abogado, qué sé yo, un profesor que dé clases de apoyo, o puede ser que vayan a domicilio, cómo uno se contacta con esa persona a través de redes, a través de, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, tienen que, a medida que lo vayan haciendo, tienen que ir ustedes teniendo el criterio de seleccionar qué sí y qué no, ¿sí? Igual yo en el apunte les puse algunos puntos que directamente no van a analizar, ¿sí? Bueno, en la descripción conceptual, sí, esto siempre es importante, el beneficio básico, ¿sí? El beneficio básico es esa cualidad que lo va a diferenciar de los otros, en este caso de los otros profesionales, ¿sí? No sé, su responsabilidad de cumplimiento, su formación académica, su calidez humana, ¿sí? Pensemos en que estamos hablando de un profesional, no es un objeto, no es una cosa, es una persona que se dedica a una determinada profesión. La evidencia de apoyo de Raison-Way seguramente, o sea, siempre tiene que ir acorde a lo que colocaron en el beneficio básico, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, su gran conocimiento sobre la materia, bueno, después ustedes eso lo pueden colocar con la formación académica que tiene, o qué sé yo, algunos cursos, ¿sí? Siempre va a ser relativo a eso. El público ya sabemos que es un aspecto muy importante porque va a ser a quienes nosotros nos vamos a dirigir, ¿sí? Entonces acá el perfil demográfico siempre lo hacen bien, no he visto ningún práctico hasta ahora que tengan problema con esto. El psicográfico lo dejan de lado, no le prestan demasiada atención y es como el más importante, porque recuerden que es el que nos referimos a los gustos, los intereses de esos consumidores. Entonces, en base a eso, nosotros podemos como darles información o tratar de que los textos de seducción sean como referidos a algo que les puede interesar, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un kinesiólogo, bueno, hay kinesiólogos que, por ejemplo, se especializan en la kinesiología del deporte. Hay otros que se especializan en rehabilitación, no sé, postoperatoria, bueno, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros tenemos como que tratar de perfilar justamente a ese público, ¿sí? En el punto 4.3 no lo van a hacer, así que no lo vamos a ver. En la parte del mercado va a ser como muy básico el que ustedes hagan, ¿sí? Que va a ser ese análisis de qué pasa en el mercado, ¿sí? Con esta profesión, qué está pasando, hay mucha competencia, ¿no? Y acá sí analizar básicamente esto de las competencias como para ver dónde estamos parados con respecto a esa profesión, ¿sí? Los otros puntos no, ¿sí? Y de ahí pasamos a esto que es lo más importante, las estrategias. Recordemos que las estrategias son las propuestas que ustedes van a hacer en base a lo que han analizado anteriormente, ¿sí? Pero acá vamos a hablarlas juntas con las de institución. Entonces vamos a el brief de institución para aquellos que elijan trabajar con una institución, ¿sí? La institución que ustedes pueden elegir es cualquier tipo de institución. No sé, una escuela de arte, un jardín de infantes, una guardería,
un club de barrio, una capilla, ¿sí? Cualquier tipo de institución que ustedes quieran, ¿sí? Apoyo escolar, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? En este caso, bueno, la marca va a ser a qué se refiere esa institución. Hay veces que, digamos, la marca, el nombre de la marca simplemente es como una descripción, está relacionada con la categoría, ¿sí? Porque la marca es, no sé, Centro Vecinal, Barrio 3 de Febrero. Y bueno, esa será la marca con la que ustedes tengan que trabajar. ¿Qué vamos a analizar en el punto 3? Que el punto 3 se refiere al producto, que en este caso nuestro producto va a ser una institución. La historia, como en el caso del profesional, ¿sí? La historia siempre va a ser como muy importante. De qué se trata esta institución, cómo surge, por qué quizás se hable de quiénes la crearon o quiénes la fundaron, etc. En la descripción física, ¿qué va a ser lo relevante acá? El aspecto arquitectónico. Esa institución, cómo es ese lugar. ¿Para qué me va a servir esto a mí? ¿De curioso? No, porque después quizás una de las piezas gráficas que ustedes decidan hacer sea, por ejemplo, el cartel, o porque el banner que yo les pido, ustedes propongan de que vaya colgado en una de las paredes de esa institución. Entonces, para un montón de cosas nosotros tenemos que saber cómo es esa institución, ¿sí? ¿Cómo es? Tiene un local, es grande, es pequeño, tiene varias salas, no sé, tiene revoque, está pintado de blanco, o es con ladrillo visto, tiene block visto, o, ¿sí? Todos los aspectos que puedan ser importantes para nosotros. ¿Mm? Y después, en los hábitos de consumo y los hábitos de compra, también, como en el caso anterior, los podemos redactar en forma conjunta y se refiere cómo yo voy a consumir el servicio que brinda esa institución, ¿sí? Cómo yo voy a ese lugar, tengo que pagar en esa institución que hay, que si supongamos que la institución sea, no sé, unos policonsultorios, ¿sí? Bueno, en ese lugar entonces hay cuántos profesionales, cómo es, no sé, recibe una obra social, particular, cuánta gente va, ¿sí? En la descripción conceptual nos vamos a centrar en el beneficio básico, como siempre, como en el otro caso. En el público, lo mismo, ¿sí? El punto 3, igual que en el caso de los profesionales del consumidor, comprador, decidor, no lo van a analizar. Sí, el perfil demográfico y el perfil psicográfico, que como en el caso anterior, es muy importante y a veces lo dejan ustedes muy de lado, ¿sí? Bien. En el mercado, lo mismo, ¿sí? Analizar qué sucede en el mercado con respecto a esta institución y otras instituciones similares que pueda haber. Y sus competencias de acá va a variar como bastante de acuerdo al tipo de institución que sea, ¿sí? Pero es un análisis para saber justamente eso, cómo está el mercado, contra qué compito, hay mucha competencia, sí, no, y esto va a variar mucho si la institución que yo elija es una institución con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no va a ser lo mismo unos policonsultorios que la capilla de mi barrio, ¿sí? Pero que en realidad la capilla del barrio también tiene bastante competencia. Y quizás no solo las otras capillas, digamos, de la misma religión, sino que puede haber otras iglesias, otros lugares de otras religiones y que justamente van a ser la competencia que va a tener, porque
también, digamos, las religiones también lo que buscan son adeptos y por ahí las personas cambian de una religión a otra porque se sentirán más contenidas, porque quizás consideran que es como, no sé, un poco más moderna, que puede entender más sus problemas y necesidades, bueno, ¿sí? Entonces, sea el tipo de institución que sea, siempre va a haber una competencia. Hay que Profe, ¿la analizar. competencia sería solamente de la zona cercana o de todo lo que hay? Por ejemplo, yo si elijo un jardín de infantes, ¿cómo sería ahí? Y sí, la competencia primaria van a ser quizás los jardines que brinden primero, que tengan el mismo beneficio básico, ¿sí? Y que estén, porque depende, suponte si el jardín tiene como beneficio básico la incorporación del inglés desde no sé, sala de 3, supongamos. Bueno, una persona que busque un jardín que tenga inglés, su competencia no va a ser quizás el que esté más cerca de la casa, sino a la hora de analizar y buscar, va a buscar con otros jardines que tengan ese mismo beneficio, aunque se tengan que desplazar. Ahora, si por ejemplo es un jardín, digamos, público, y en general sí, va a competir con otros jardines públicos que estén en la misma zona, porque por ahí se lo elige por cercanía al hogar, ¿me entienden? Entonces tienen que ver cuál es el beneficio y que, digamos, que se quiere lograr, ¿sí? Sí. Bien, bueno, y ahora vamos a ver esto de las estrategias, ¿sí? Que en los dos casos, elijan lo que elijan, es fundamental. Las estrategias, recuerden que tienen que estar bien pensadas y tienen que estar relacionadas una con la otra. Por eso nosotros empezamos con la estrategia de marketing. La estrategia de marketing es el objetivo que se quiere lograr. El objetivo, digamos, primero el objetivo comercial. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Ya sea la institución o el profesional. Ese objetivo, recuerden que debe ser posible ser medido. Por eso es que acá les pongo, tienen que tener en cuenta la intención, la medida y el plazo. La intención es qué quiero, ¿sí? ¿Qué quiero? Por ejemplo, en el caso del jardín. Quiero incrementar la matrícula, o quizás lo que yo quiero es incrementar el prestigio. ¿Por qué voy a querer incrementar el prestigio? Seguramente como para poder subir un poquito más la cuota, ¿sí? Entonces, con la misma cantidad de chicos, subir un poquito más la cuota, tengo más ganancia, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si el jardín es un jardín que es nuevo, ¿sí? En el barrio, vieron que ahora están abriendo por ahí muchos más jardines, quizás la intención sea esa, incrementar la matrícula o darse a conocer en la zona para que la gente venga, porque como es nuevo, antes no estaba, entonces quizás no lo conocen o tienen miedo de mandar a sus hijos al jardín porque no saben si es bueno, si no, ¿sí? Entonces eso sería la intención. La medida es en cuánto, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero esto, incrementar la matrícula, no sé, en un 40%, o si el jardín es nuevo y recién va a abrir, quizás la intención sería que el 100% de la comunidad conozca el jardín, ¿sí? En el plazo es el tiempo. Entonces yo puedo decir que el 100% de la comunidad conozca el jardín en el plazo de 4 meses, como para ya, cuando haga la inscripción del nuevo ciclo lectivo, ya tenga una cantidad de consumidores, ¿sí? Recuerden que el objetivo debe ser medible. Y después, lo que yo les digo es que acá también es bueno colocar el objetivo de comunicación, es decir, el objetivo gráfico que ustedes van a tener, ¿sí? Que es cómo van a ayudar a que eso suceda, ¿sí? Por ejemplo, realizar la creación de una marca gráfica, realizar la creación de una campaña para la comunidad, ¿sí?
para apoyar la realización del objetivo comercial. En la estrategia de comunicación, esto se los estoy repitiendo, chicos, porque son como las mayores fallas que hubo en los briefs que presentaron, ¿sí? Quizás les pueda resultar medio tedioso, pero son las cuestiones que me cansé de escribir cuando les devolví a los prácticos. La estrategia de comunicación, aparte del público objetivo y el posicionamiento, ustedes deben fundamentar y escribir qué es lo que se va a decir y cómo, ¿sí? ¿Qué y cómo se va a decir? ¿Qué es lo que ustedes van a querer comunicar de esto que han dicho? ¿Sí? ¿Queda claro eso de la estrategia de comunicación? Sí. ¿Qué van a querer decir? Por ejemplo, no sé, que este es un jardín nuevo, con un plantel docente con muchas ganas de trabajar y de formar a los niños con estrategias innovadoras o ir por el lado de, no sé, quizás de lo arquitectónico, que es un jardín nuevo con un edificio totalmente moderno, adaptado para los chicos, para su comodidad. ¿Qué quieren decir de esto? ¿Sí? ¿Cómo lo van a decir? Y esto se refería al tipo, por ejemplo, al tipo de lenguaje que yo me voy a usar. Y va a tener que ver mucho con el a quién, que sería ese público objetivo. Porque si yo digo, bueno, en la zona del jardín, tomo el jardín porque ya me queda cómodo el ejemplo. En la zona del jardín es un barrio nuevo, hay muchas familias jóvenes, entonces prefiero como apuntar a un público joven, ¿sí? Un target group como de 20 a 35 años, de padres jóvenes, ¿sí? Porque el barrio es nuevo, entonces estas casas las están entregando, bueno. Entonces quizás el lenguaje, la forma, sea más coloquial, sea más moderno, sea apuntado, ¿sí? Ahora, si por ejemplo el jardín lo que apunta a su beneficio básico está pensado como, no sé, en el inglés, esto que decían. Bueno, quizás los padres lo que quieran escuchar es como un lenguaje ya no tan informal, quizás un poquito más técnico que les dé la seguridad de que esa plata que van a gastar en el jardín va a ser una buena inversión, ¿sí? Entonces el público objetivo va a ser eso, ¿a quién? ¿A quién? A ese segmento del público al cual yo voy a destinar mi campaña, ¿sí? La estrategia creativa se va a referir a cómo comunicarlo, ¿sí? Y acá decíamos que eran como los lineamientos básicos. No es que ustedes van a decir con una foto de tal y tal y tal cosa así tan detallado, no. Pero sí como lineamientos generales. ¿Qué códigos cromáticos en general? ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Va a ser con elementos gráficos, con elementos fotográficos, con ilustraciones? Ahora, si ustedes acá me ponen, por ejemplo, voy a trabajar, se recomienda trabajar con elementos gráficos, con una paleta de colores cálidos, después yo voy y veo. El volante tiene principalmente fotos. La paleta cromática es fría. Bueno, no, chicos, ya ahí ni me voy a poner a escribirles porque ¿me entienden lo que les digo? Lo que ustedes escriben, después deben aplicarlo, ¿sí? Para eso se llaman estrategias, es lo que ustedes van a plantear para la realización de, ¿sí? Estrategias de medios y estrategias de promoción no los vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta los puntos anteriores. ¿Por qué? Porque las piezas gráficas que le pido en esta campaña no son muchas, entonces no, o sea, digamos, tienen el banner, bueno, pero dentro de las piezas que ustedes van a elegir, no les voy a pedir piezas como tan complejas como para que
me pongan la estrategia de medio. Así que vamos entonces a dejar hasta ahí. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver primero lo que va a ser el parcial y de ahí vamos a hablar un ratito de papelería y después vamos a dejar volante para el jueves, ¿sí? Como para que no tengan tantas cosas hoy en la cabeza. Bueno, este es el parcial. La primera parte siempre es como una introducción o una recomendación. Y estas serían las partes de las cuales va a constar su parcial. Primer punto, el brief, ¿sí? Básicamente lo que les escribo acá es lo que hemos estado hablando, ¿sí? De que ustedes pueden elegir una institución, un profesional, de que lean los apuntes, de que adapten los puntos que necesiten, razonen bien, teniendo en cuenta si es un profesional o si es una institución. Acá le pongo los aspectos, los puntos que no deberán desarrollar, y acá les pongo el 4.3 del consumidor, el 5.4 de la dimensión, la distribución, la política de stock, ¿sí? Todo eso, no. Y que les recomiendo esto que les acabo de decir. Desarrollar en profundidad las estrategias y recordar que cada una va relacionada con lo anterior. Fundamental. Segunda parte, marca y manual. Van a diseñar la marca gráfica de esa institución o profesional que deberá incluir isotipo y logotipo, ¿sí? No puede ser solo logotipo. No puede ser solo logotipo, porque es un requerimiento del parcial, es una ejercitación. Entonces, generalmente la parte más creativa de una marca, la parte más pregnante, es el isotipo, ¿sí? A no ser que el logotipo sea un logotipo totalmente original, con una tipografía creada para esa marca específicamente, lo cual, digamos, no he visto en estos prácticos que ustedes han presentado. Entonces vamos por isotipo y logotipo, ¿sí? Siempre recuerden que se parte del brief y se tienen en cuenta las cualidades que ustedes eligen para comunicar. En este práctico que he corregido, fueron muy pocos los que colocaron, ¿sí? Es más, les destaqué a los que colocaron y fundamentaron lo de las cualidades en la devolución porque fueron muy poquitos, ¿sí? La realización del manual corporativo, como hemos hablado, teniendo en cuenta esto que faltó. O sea, había algunas cosas, por ejemplo, la normalización, no en todos, en algunos fueron pocos los que no la hicieron, ¿sí? Porque sí colocaron la marca gráfica sobre la grilla, pero eso ya hemos hablado de que no es normalización, ¿sí? La marca gráfica sobre la grilla compositiva, o sea, sobre la retícula, digamos, sí sirve como para organizar, sirve como para ver si yo después quiero copiar, pero eso no es la normalización. La normalización son esas formas geométricas a partir de las cuales se construyó la marca y esas líneas que nos sirven para organizar y mostrar la relación que hay entre, por ejemplo, el logotipo y el isotipo, el logotipo y la aclaración de rubro, ¿sí? Esa es la normalización. La hemos visto en clase, hemos visto ejemplos, pero bueno, hay algunos que no la incluyeron, ¿sí? Pero eso no fueron la gran mayoría. Sí, lo que, como les decía, no incluyeron la gran mayoría, el 90% creo, fue el tema de los códigos cromáticos corporativos, es decir, los que ustedes recomiendan para la campaña, y las familias tipográficas corporativas, es decir, las que recomiendan para la campaña, que acá las van a usar, así que tienen que estar. Aplicaciones. ¿Qué van a presentar? Por un lado, la papelería comercial, que debe incluir hoja membretada, tarjeta comercial y personal,
sobre y carpeta comercial. ¿Sí? Acá les dice, hoja membretada, cuyo el formato de la hoja se adecuará a las necesidades del cliente. ¿Sí? Les digo esto porque puede, o sea, capaz que yo se los digo y ustedes dicen, obvio que tiene que estar. Pero como muchas veces me dicen después, ay no, es que mi cliente era un barman. No necesita una hoja membretada, menos un sobre, así que no lo hice. Bueno, pues está reprobado. Toda institución o profesional necesita una hoja membretada. Lo importante es que nosotros analicemos qué necesita, ¿sí? Quizás el barman no necesita la hoja estándar, una hoja A4, pero quizás sí le vendría bien una hoja A5 más pequeña, donde, por ejemplo, escriba las fórmulas de sus tragos o realice, anote los pedidos de las cosas que va a necesitar ir a comprar. Ustedes lo diseñan, ¿sí? Una tarjeta comercial y personal, y ya vamos a ver acá una presentación, un sobre que va a ser el formato, también hay una gran cantidad de formatos de sobre, entonces ese sobre debe adecuarse a la propuesta de su hoja membretada y a la necesidad que tenga el cliente, ¿sí? No significa que, por ejemplo, yo voy a hacer una hoja A5 para mi cliente y que el sobre tenga que ser pequeñito. No, quizás el cliente en ese caso lo que necesite sea, supongamos, tipo un sobre bolsa en formato A4 para enviar, por ejemplo, fotografías o presupuestos o propuestas a distintas personas que pueden llegar a contratarlo, ¿sí? Ustedes tienen que usar su creatividad para pensar en qué. La carpeta comercial, que va a estar también destinada a esa institución o a ese profesional, que va a contener esas hojas o esas fotos, por ejemplo, en el caso del barman, o esos presupuestos que él necesite llevar, ¿sí? Y las piezas publicitarias, en este caso va a ser volante, un banner y 3 piezas a elección. Piezas que ustedes consideren que sean importantes para la campaña, ¿sí? No algo que no tenga nada que ver. Que no sean piezas tan complejas, por ejemplo, no se pongan ahora a hacer, no sé, un afiche o un folleto tríptico si todavía no lo hicieron nunca. No sé si han hecho, pero por ejemplo, folleto vamos a hacer dentro de diseño editorial, afiches, no sé si ya han hecho en otras materias. O sea, si ustedes han hecho en otras materias y ya tienen la base teórica para hacerlo, sí. ¿Sí? Eligen, lo hacen. Si no, no se pongan en algo como muy complejo que puede salir mal. Y si no, sí, pero investiguen un poquito. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo digo, bueno, es este barman. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer en primer lugar, no sé, como un pequeña, no les diré un menú porque entraría. Bueno, pero sí, por ejemplo, un pequeño menú, una carta de cóctel sería, profe. Claro, un tercio A4, por ejemplo, así larguita, nada más con algunos, que si yo trago, ¿sí? O diseño un posavasos, ¿sí? Para que esté ahí en la valla, o diseño, no sé, algo que pueda colocarle a los sorbetes de los tragos, supongamos para los eventos, o no sé, un delantal, no sé cómo se llaman los de los barman, pero qué sé yo, algo del uniforme, como para que, qué sé yo, que esté bueno para los eventos en los que participe, ¿sí? Ni piezas, digamos, tan básicas, ni piezas como muy complejas, ¿sí? Cada uno libre de acuerdo al rubro que cada uno eligió, ¿sí? Ya sea profesional o ya sea una institución, porque de acuerdo a lo que eligen puede variar totalmente. Bien.
Esto que les pongo es esto que les estoy diciendo, todas las piezas gráficas deberán ser en relación a lo que se necesite comunicar sobre el cliente, ¿sí? Y por esto es que les digo que el brief sea un documento completo. Que ustedes, al hacer el brief, analicen realmente. El brief lo pueden hacer como en dos partes, digamos. La primera parte de investigación, primero, y después pueden como pensarlo, analizarlo bien, todo, y redactar recién ahí las estrategias, ¿sí? Inclusive por ahí pueden hacer la primera parte, empezar como a bocetar la marca, y ahí cuando están organizando bien su cabeza, redactan, ¿sí?, las estrategias. Fecha de presentación, 6 de agosto. Nosotros volvemos el 26, lunes 26, es decir que no me acuerdo cuándo sería, si es 26, 27, 28, el 29 nos veríamos nosotros, jueves 29 de julio, ¿sí? Y ustedes esto tienen que presentarlo el 6 de agosto, que sería el viernes de la semana siguiente. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener, nos volvemos a ver ahora el jueves, ¿sí? Entonces ustedes van a empezar, van a tener las primeras dudas para el día jueves, para consultar, pero después durante las vacaciones no van a tener consultas, ¿sí? Y recién a la vuelta de las vacaciones, es decir, el 26, volvemos a trabajar todos, digamos. Les puse esa fecha como para que si ustedes también necesitan su cabeza despejarse, qué sé yo, bueno, tengan el tiempo de las vacaciones para despejarse y a la vuelta tienen casi 2 semanas completas, ¿sí? Porque es el viernes 6 de agosto, de la segunda semana que volvemos, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, vieron que he sido buena en ese sentido, ¿sí? Bueno, y lo de abajo es lo de siempre, que aunque se los pongo, ellos como que les entra por un oído y les sale por el otro. Si lo suben a la plataforma no hay problema, pero los que me lo mandan al mail nunca me ponen el asunto como corresponde. Hay algunos que sí, pero hay otros que no. Yo no sé si no me entienden, no les importa, no. Pero bueno, ahí están mezclados, hay algunos que les devolví, porque me quedan mezclados entre, está bien, por ello tengo chicos del secundario, que el espacio opcional se llama diseño gráfico, y bueno, son del secundario, los chicos, yo entiendo que no me entiendan, ustedes ya están grandecitos, pero me hacen renegar igual que ellos. Bueno, ¿tienen clases ahora a las 8? No, profe, tendríamos que tener el diseño mate. Bueno. Entonces vamos a ver, ¿sí? Un poquito los de papelería y de ahí ya los dejo. Esperen que he dejado de compartir, ¿no es cierto? Sí. Profe, ¿hasta qué época podemos consultarle? Hasta el jueves que tenemos clase, así que empiecen a trabajar. Hasta el 8. Hasta el 8. Porque aparte si puedo me voy. No es que no me voy ni a Las Leñas, ni me voy a Miami, ni al mar. Me voy para Minga. Pero justamente desenchufarme un poco y así que voy a estar ahí en el medio de la nada, así que no los voy a escuchar tampoco. Bueno, vamos a ver papelería. ¿Ustedes el año pasado vieron papelería? En primero. No. ¿No vieron como la parte teórica? No. Bueno, la papelería comercial o papelería empresarial es un aspecto muy importante en la identidad corporativa de cualquier cliente, ¿sí?
porque son como las piezas básicas que siempre están presentes de una manera u otra. Hay algunas piezas de papelería que son como, por ejemplo, la tarjeta, el elemento que siempre está presente, pero en general el juego de papelería, digamos como que casi siempre está, aunque muchas veces uno no lo vea en forma completa o no lo vea utilizado de la manera tradicional. Lo que se llama juego de papelería o un sistema es un sistema gráfico de imagen institucional que contiene la información pertinente, les dice acá, como por ejemplo dirección, teléfono, el logotipo, es decir, la marca, y los demás elementos que van a hacer que la gente empiece como a internalizar esa identidad corporativa, ¿sí? Porque acá ya no hablamos solo de la marca, sino de estos elementos gráficos que acompañan a la marca, que hacen que se vea como una identidad corporativa, ¿sí? En general, lo que nosotros llamamos juego de papelería está formado por 3 piezas gráficas básicas, que serían la hoja membretada, las tarjetas y el sobre. Y eso generalmente se complementa con una carpeta, ¿sí? Pero bueno, hay casos en los que no hay carpeta por una cuestión de costo. En general es más por una cuestión de costos que de utilidad, porque la carpeta es muy útil ya sea para entregársela al cliente o para el mismo traslado de información o elementos del mismo cliente, ¿sí? ¿Me entienden? Una carpeta que el cliente la use, vaya, venga, esté dentro de esta, de lo que cliente, ya sea un profesional, una institución, lo que sea, o, como les digo, para entregarla. En cuanto a la tarjeta es como la pieza principal o la primera que nosotros siempre realizamos para un cliente. De tarjeta. La tarjeta comercial o empresarial, que le decimos de cualquiera de las dos maneras, que es la que se utiliza para identificar la empresa o el servicio, ¿sí? Y contiene como los datos básicos, los datos de contacto de la empresa, ¿sí? Con la marca de la empresa, generalmente los datos de contacto que pueden variar mucho, depender de justamente cómo sean las formas de adquirir ese producto o servicio, lo que el cliente quiere, cómo quiere que, digamos, cómo quiere nuestro cliente que sus clientes se relacionen con él. Anteriormente siempre una tarjeta comercial llevaba dirección, sí o sí. Tenían lo posible, llevaba teléfono, llevaba código postal, la provincia, el país, era como lo básico, ¿no? Pero esto ha cambiado mucho con la tecnología. Ahora hay clientes cuya forma de contacto es simplemente un correo electrónico o solamente un celular con el que se maneja a través de WhatsApp o las redes sociales, ¿sí? Entonces eso va a variar de cliente a cliente de acuerdo a la forma en que él elija que sus propios clientes se relacionen con él. La tarjeta de unos policonsultorios seguramente tendrá una dirección y tendrá un teléfono de contacto que será quizás para pedir turnos, ¿sí? Pero, por ejemplo, quizás la tarjeta de un tatuador tenga solamente un celular o tenga solamente un Instagram o tenga, ¿sí?, la forma en la que quieren que se contacten. En muchas profesiones en las que por la situación económica, por ya sea por la pandemia o por una elección, por ejemplo, locales abiertos a la calle. Entonces uno se contacta con ellos y recién ahí, cuando uno se pone de acuerdo, te dan la dirección, ¿sí? Entonces no la colocan en sus tarjetas. Nosotros podemos
por ejemplo, obtener la tarjeta que nos la entregue otra persona, o si vamos al local, por ejemplo, nos la dan, ¿sí? Pero hay veces en las que se decide no colocar. Eso va a variar actualmente. Pero lo que sí debe tener es alguna forma de contacto, ¿sí? Porque si no, es como que va a ser medio complicado. En el caso, acá no les puse, en el caso de las que nosotros llamamos tarjeta personal, además de los datos generales de la empresa, tiene los datos de una persona en especial que está relacionada con esa empresa, ¿sí? Por ejemplo, de estos policonsultorios, que en la variante, en general en la tarjeta comercial o empresarial, la marca va como mucho más grande, porque es lo que, digamos, lo que principalmente se quiere comunicar. En el caso de la tarjeta personal ya se da una variación, porque en general lo que se hace es reducir el tamaño de la marca para dejar espacio para los datos personales de esa persona, de ese profesional o de quien, de esa, digamos, de esa, puede ser una institución o lo que sea, ¿sí? Entonces, aparte de los datos propios de la empresa, va a tener que ir, por ejemplo, que diga Juan Pérez, no sé, médico pediatra y quizás su propio celular o su propio método de contacto, aparte de los datos de la dirección y el teléfono, por ejemplo, que era para turnos, propio del policonsultorio, ¿sí? Entonces, en esos casos, los espacios son utilizados de forma distinta. Las tarjetas no tienen, bueno, ya lo vamos a ver con los ejemplos, así no nos extendemos tanto. La hoja membretada. La hoja membretada se refiere justamente a eso, una hoja diseñada que sirve para todo tipo de comunicación de la empresa. Esa comunicación puede ser interna, si la empresa es grande y necesita como enviar información de un área a la otra, o externa, ¿sí? Que debe llevar generalmente el logo, sí o sí, la marca gráfica, los datos de la empresa, bueno, los colores corporativos, y puede llevar, por ejemplo, una marca de agua o una ilustración o lo que se quiera como parte del diseño, ¿sí? Es importante tener en cuenta acá que el área de utilización de la hoja forma parte del diseño, ¿sí? Es decir, este espacio que yo voy a delimitar para que se escriba forma parte esencial del diseño. Entonces, a la hora de planificar el diseño de una hoja comercial, yo tengo que pensar ¿para qué la va a usar? ¿Cuánta información generalmente necesita colocar en esa hoja? Hay instituciones que necesitan mucho más espacio, por ejemplo, todo lo que son instituciones educativas. Hay otras que necesitan un espacio menor, porque generalmente las notas son mucho más cortas, o quizás el profesional, que les decía, el barman, por ejemplo, quizás lo usa para tomar notas, para anotar, para darle a sus proveedores, ¿sí? Entonces, quizás para eso, con una hoja más pequeña, ya le es suficiente. Pero quizás, si dice, no, esta hoja membretada va a ser para entregar los presupuestos, ¿sí? A los posibles clientes que me quieran contratar. Entonces, bueno, ahí quizás el área que necesite sea mayor. Profe, y en el caso de, por ejemplo, que algún profesional tenga que emitir un recibo, ¿entraría ahí también? Bueno, puede ser, porque la hoja membretada en realidad puede tener muchos usos, ¿sí? Esto que les decía, desde mandar una nota, hacer un presupuesto, entregar un informe. Por ejemplo, actualmente casi todos los laboratorios utilizan el diseño de sus hojas membretadas, principalmente las utilizan para entregar los resultados de los análisis. Entonces, en ese caso, si nosotros pensamos que se necesita, digamos, un mayor espacio, el área
libre debe ser mayor, debe ser pensado el diseño en función de eso. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, vaya a servir para emitirse recibos, hay que consultar específicamente con el contador, porque todo lo que son recibos necesitan algunos, digamos, si es un presupuesto, algunos datos. si es un remito por ahí, no tanto, pero si va a ser un recibo, una factura, claro, tiene unas cuestiones legales que debe cumplir, ¿sí? Primero que hay que ver si debe ser por duplicado y todo lo demás, entonces ya ahí vamos a otra cosa. Pero sí, por ejemplo, para un presupuesto, o para, como les digo, un remito, ahí sí. Gracias, profe. De nada, vayan consultando todo lo que necesiten. Los sobres, que les decía yo, que pueden tener diferentes medidas y formatos de acuerdo a lo que el cliente necesita. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que les coloqué acá es de sobres tipo sobres bolsa, que son más grandes y que en general están pensados para que la hoja no se doble. En el caso de que, por ejemplo, el cliente necesita entregar varias hojas juntas, por ahí prefiera este tipo de sobres a sobres más pequeños, que cuando uno empieza a plegar las hojas ya empieza a quedarnos como un mayor volumen y puede inclusive ser incómodo de colocar en el sobre, ¿sí? Entonces hay como mucha variedad, ya vamos a ver. Y acá les puse algunos ejemplos. ¿Qué es lo importante en un sistema de papelería? Que se vea la unidad entre todas las piezas, pero también es interesante que tengan variedad, para que no sea aburrido, ¿sí? Es decir, que tenga elementos gráficos que los unan, pero que no todas las piezas sean exactamente iguales. Ahora vamos a ir viendo, les puse muchos ejemplos, así que no vamos a ir tan lento, ¿sí? Pero, por ejemplo, con respecto a las tarjetas, lo que les quería decir es que la tarjeta también fue variando con el tiempo, ¿sí? La tarjeta, digamos, tradicional, que es como este formato que vemos acá, tiene una medida de 9x5, ¿sí? Ese es el tamaño, digamos, más tradicional de la tarjeta. Pero eso también fue variando, ¿sí? Una tarjeta no tiene que tener como una, digamos, siempre fue como pensada para que entre, por ejemplo, en una billetera, sea fácil de guardar. Pero, por ejemplo, la tarjeta puede tener 8x5, 8,5x5, o puede ser inclusive más pequeña de acuerdo a, depende mucho del cliente, ¿sí? Si la institución es más formal, seguramente el formato de tarjeta sea más formal. Si mi cliente es, como les decía recién, por ejemplo, un tatuador, bueno, yo puedo hacer una tarjeta mucho más informal, quizás una tarjeta más pequeña, quizás con un formato distinto que llame la atención. Si es para un bar, en cambio si es para una escuela quizás sea distinto, si es para un abogado será de una forma, pero si es, no sé, para por ejemplo, un profesor de arte sea de otra totalmente diferente, ¿sí? Siempre va a depender, esto que les decía, del cliente, ¿sí? Las tarjetas pueden ser bifaz, es decir, impresas de ambos lados, entonces en ese caso yo puedo aprovechar y colocar la marca. Siempre por ahí es importante que tengamos como la versión principal, la versión original de la marca presente en la tarjeta. Si la tarjeta es bifaz, yo después del otro lado puedo jugar con alguna otra versión. Por ejemplo, esto les decía de que hay veces que el juego de papelería tiene unidad, pero no tiene variedad, ¿sí? Como en este caso, que veo la marca gráfica, un recurso gráfico que es esto, ¿sí? Y el bloque de texto texto de contacto, ¿sí? Colocado en uno u otro lado de la hoja, porque acá podemos decir, bueno, esta es la gran variación que tiene la hoja, pero digamos en todas veo como mucha unidad y nada de variedad, ¿sí? Si bien hay cosas que deben respetar la unidad,
Por ejemplo, si yo elijo colocar las direcciones de contacto de esta manera, bueno, por ahí es importante que se respete, por lo menos en el sobre y en la tarjeta, quizás en la hoja membretada puedo variar, pero digamos, en general debo, como no puedo colocarla en una de esta manera, supongamos que yo lo coloque acá, así. Y después en la hoja membretada no, lo coloco siguiendo, por ejemplo, la curvatura de la línea, porque ahí es como que no tendría nada que ver en el diseño, ¿sí? Es decir, una unidad, pero también una variedad. Lo que yo les pido a ustedes es lo que se llama papelería creativa. ¿A qué me refiero? Que tenga un toque de diseño, ¿sí? Que no sea como lo básico, colocar el membrete repetido en todas las piezas gráficas y ese sería mi juego de papelería. No, ustedes tienen un montón de recursos que pueden utilizar, ¿sí? Pueden hacer pequeñas ilustraciones simples. Este sería como otro ejemplo de mucha unidad, nada de variedad, mucha unidad, nada de variedad, pero acá fíjense cómo trabajan el tema de la línea del texto, ¿sí? Siguiendo ese elemento gráfico que se coloca. Que bueno, ahí algo le suma, ¿sí? Esto les digo, ustedes pueden utilizar muchos recursos a la hora de diseñar su papelería. Elementos gráficos, elementos fotográficos, es decir, pueden utilizar desde ilustraciones, pueden utilizar, jugar con las leyes de la Gestalt. Ahora vamos a ver otros ejemplos donde utilicen, por ejemplo, repetición, donde jueguen con cierre y continuidad, ¿sí? Como sería este caso, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta esto. ¿Quién es el cliente? ¿Para qué se va a utilizar? Y que la finalidad principal de la papelería, sobre todo de la hoja membretada, es que lleve información. Entonces, ese texto que se coloca en la hoja debe poder leerse de forma adecuada, ¿sí? Miren acá este ejemplo de la tarjetita que les decía, BFAS. Ven que de uno de los lados se coloca la marca gráfica solamente y entonces del otro lado ya se coloca la información que se necesita, ¿sí? Bien. En este caso también esto de, por ahí, elementos gráficos simples, como ser formas geométricas que podemos utilizar, ¿sí? Tienen siempre que pensar, ¿quién es mi cliente? ¿Es un cliente muy formal? ¿Es un cliente con el que yo puedo jugar un poco más? Acá se nota poco, pero es, digamos, la imagen que sirve como isotipo de la marca, colocado como imagen de agua en el fondo de la hoja membretada. Bueno, en este el recurso del interior de los distintos sobres, el juego con los códigos cromáticos corporativos. Esta es súper interesante porque fíjense que el logotipo tiene incorporado el isotipo, digamos, forma parte del logotipo, entonces sería esta O que a la vez es como un bichito, y entonces eso es lo que utilizan como recurso gráfico para jugar, ¿no? Porque son unos fumigadores, una empresa de fumigación. Y entonces ven que acá está la manguera que sería el isotipo, ahí escapándose como esos bichitos de la fumigación. Entonces, el juego gráfico lo hacen todo con el isotipo de la marca, ¿sí? Cierre y continuidad, repetición, ampliación del isotipo, ¿sí? Miren qué simple y qué interesante. También, es súper interesante porque en la construcción gráfica de la marca se ve que es una marca modular, ¿ven? Entonces, después, ¿cómo juegan ellos? Bueno, descomponiendo esos módulos de la misma marca,
¿sí? Y entonces lo utilizan como recurso para la papelería. En este otro caso se juega con ilustración, ¿sí? Ilustración, bueno, no les diría acá simple, bueno, pero son elementos gráficos no creados para la misma marca, porque fíjense que son personajes, ¿sí? Que ya existen. Entonces acá está Bob Esponja, acá está Mario Bros, las chicas superpoderosas, que sé yo, todos jugando ahí. Acá está Freddy Krueger, y está bueno porque fíjense cómo juegan con el elemento del brazo, ¿sí? Con cierre, digamos, y continuidad, este elemento que continúa del otro lado del sobre. Y fíjense cómo son las tarjetas, ¿sí? Las tarjetas son plegadas. Pero bueno, es una casa, es un, no sé si un instituto, una casa, algo de música, y entonces se pueden como permitir estos recursos más artísticos, ¿sí? Está muy bueno este juego de papelería. Acá, en cambio, o sea, utilizando los mismos recursos del isotipo, ¿sí? De esta flor lineal para jugar. Aparte, otro formato de sobre, ven que abre por arriba. En la tarjeta simplemente redondeado los bordes, ya te da otra comunicación. En este caso de un hotel muy elegante, entonces es la papelería también así súper elegante, con unos pequeños juegos de cierre y continuidad, con un segmento de lo que sería su isotipo y elementos ornamentales. Acá también figura fondo en este isotipo, ¿sí? Que después se lo utiliza como recurso. Bueno, acá dentro de lo que sería papelería también se incluye esto de las facturas, ¿sí? Bueno, fíjense esta que interesante, acá en el juego entre la carpeta, que no hemos visto todavía carpeta comercial, pero bueno, entre el juego de la carpeta y la hoja, ya que en la hoja obviamente no podemos utilizar mucho espacio para los recursos gráficos, porque después hay que escribir, pero se hace este juego, ¿sí? De continuidad con la carpeta y el sobre entre ambos lados, la tarjeta. Acá también ven un segmento de esta ave de un lado y del otro. Acá utilizando distintas versiones de la marca, ¿sí? Acá también la marca gráfica, donde también tiene ese juego de cierre y continuidad acá entre esta M, que después se convierte como en el apéndice de ese como globo de texto, que después se lo utiliza segmentado, ¿sí? Tarjeta de un lado y del otro, también jugando con ese recurso envolvente. Bueno, la papelería no tiene por qué ser aburrida, ¿sí? La papelería debería ser como algo creativo, algo interesante, no tienen como un límite a la hora de diseñar, ¿sí? Pueden ustedes, obviamente siempre pensando en el cliente, quién es el cliente, qué tanto por jugar, cómo hacer algo interesante, algo creativo. ¿Sí? Miren ahí el formato cuadradito de la tarjeta. Es un bar, ¿sí? Un bar con música, aparte se presta. Este tema de los cortes irregulares, también se puede hacer, no tienen un límite de presupuesto, ¿sí? Acá como para un mismo cliente tienen como opciones distintas de papelería, muy distintas. Bien. Acá están como los formatos más utilizados para papelería.
Para las hojas comerciales, por ahí lo más tradicional es la hoja A4 o la hoja legal, que se ve menos porque es mucho más grande, pero eso obviamente lo que les decía va a variar de acuerdo a la empresa, ¿sí? Y los formatos de sobres más utilizados son el de 11 por 22, que es como más elegante, es este sobre un poco más pequeño, ¿sí? Y el sobre este más grande que hay, que es el de 12 por 23. ¿Qué tiene el de 11 por 22? Que a veces digamos, lo que tenemos que tener en cuenta va a ser siempre el uso que va a tener, cuántas hojas se envían. Si simplemente se envía una sola hoja, generalmente, bueno, con 11 por 22 funciona bien. Si lo que se entrega son más hojas, por ahí conviene el sobre más grande, eso va a depender. Bueno, esto no sé si lo vieron, que son los formatos de hojas, sí, que son las más tradicionales que nosotros utilizamos, que son las hojas A4. Las hojas A4, esta clasificación se refiere a los formatos ISO, ¿sí?, que se refiere al organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales. La norma ISO 216 es la que especifica esto, los formatos de papel, que son los que nosotros más utilizamos y que es la que se utiliza en todas partes del mundo, ¿sí? Y esto se define se toma generalmente a partir de la hoja 4, que es la que nosotros más utilizamos, que es la que tiene 21 por 29,7, y digamos eso es lo que se va replicando en todos los otros tamaños de hoja, ¿sí? Al contrario de lo que se pensaría, cuando el número aumenta, es decir, A5, A6, A7, es cuando se va subdividiendo esa hoja 4. Entonces la A5 sería la mitad de la A4, la A6 una cuarta parte de la 4 o la mitad de la 5, y así hasta hacer el tamaño más pequeñito. Y al revés, cuando el número va siendo cada vez más pequeño, la hoja va siendo cada vez más grande, ¿sí? Nosotros generalmente las que más utilizamos la más utilizada siempre es esta, la 4. Y después la A3 y la A5, ¿sí?, que serían como las que más utilizamos. Porque inclusive a la hora de hacer volantes, generalmente los volantes no se hacen un cuarto A4, se hacen un cuarto oficio, porque si no quedan como muy pequeños, ¿sí? Porque entre que, digamos, después hay que refilar, todo queda como un tamaño mucho más pequeñito. Bien, y acá les puse distintos formatos de sobre según el plegado que se va a hacer al papel, ¿sí? Esto es lo que les decía, que es importante como tener en cuenta cómo se lo va a usar, para qué se va a usar. Entonces, en base a la necesidad que vamos a tener, que va a tener nuestro cliente, el tipo de sobre con el que nosotros nos vamos a manejar. Entonces, esto también ténganlo ustedes en cuenta a la hora de elegir la opción que ustedes quieran para su papelería, ¿sí? En base a, por ejemplo, este tamaño de sobre de 11 por 21, que es el que veíamos antes, por ahí es muy utilizado para la entrega de informes médicos o de todo ese tipo de cosas, ¿sí? En cambio, estos más grandes ya son, por ejemplo, para entrega se usan mucho actualmente como la entrega de laboratorios, lo mismo que estos, ¿sí?, que es cuando se pliega la hoja simplemente en dos. Entonces estos son útiles cuando son como varias hojas, ¿sí? Porque si no ya, supongamos, si ya son 2 hojas, plegar las hojas en 4 ya resulta muy incómodo. Entonces, de acuerdo al tipo de cliente, lo que se va a necesitar, lo que ustedes propongan, qué tipo de sobre pueden proponer ustedes, ¿sí? Y bueno, y este es el otro formato que también se utiliza, que es el formato DIN, que también es un formato, digamos que es
utilizado, conocido a nivel internacional, pero no es tan usado, ¿sí? Y acá tienen el equivalente, acá les dice, bueno, que son los estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad en productos industriales y científicos en Alemania, pero también está como relacionado con estos, digamos, tiene su equivalente en los formatos A, ya sea 6, de la 6 a la 1, ¿sí? Entonces, bueno, acá están como los tamaños, tienen como la misma relación. Bueno, entonces, vamos hasta ahí, es como mucho para un solo día. No, está bien, profe. Para que ustedes empiecen como a pensar la primera parte. Uy, sí, será mucho porque me limita. Como para que ustedes empiecen a planificar su parcial, a pensarlo, ¿sí? Todo ya lo tienen subido en la plataforma. Y el jueves vamos a hablar sobre volante y vamos a ver también carpetas, ¿sí? Un poquito de carpetas para su cliente que quieren hacer. Ustedes, bueno, ¿dudas? Yo quiero hacer una consulta. Sí. ¿Podría trabajar, por ejemplo, conmigo misma? Yo que soy profesional también de la gastronomía y hace un mes comencé un emprendimiento mío Sí, y bueno, me gustaría trabajar mucho sobre, bueno, la marca de la empresa ya la tengo, pero ya sería sobre, porque generalmente cuando yo envío información, por ejemplo, ¿no? Sobre los planes que tengo, hago viandas. Y bueno, y al último adjunto mi nombre, pongo contacto y pongo mi nombre solamente y mi número de teléfono. Sería bueno por ahí asociar mi marca, ¿no? A la empresa, puede ser, para sí, crear mi propio logo. tal cual. Inclusive cuando vos envías presupuestos digitales, vos Claro, también podés tener el diseño ya directamente cargado en Word, con tu diseño colocado como base en la hoja 4 o la hoja claro. oficio, y sobre eso vos ya ajustás, digamos, la escritura que querés, los márgenes, Bien. y cuando vos escribís, ya escribís sobre la hoja tuya diseñada. Directamente, claro. Y directamente a PDF, por aquí te resulta como más así, no reniegan que si pueden abrir el Word en el Sí, celular, sí, porque sí, lo el convertís problema y de se lo todos. envías. Ujú. Sí. Ah, perfecto, profe, perfecto. Cada Bueno, uno, chicos, la idea es que lo que hagan, esto que les digo siempre, que las horas que inviertan a ustedes acá haciendo sus prácticos les sirva con ustedes mismos como clientes, como diseñadores, trabajar con algún conocido, con alguien a quien les pueda servir su trabajo es lo ideal, ¿sí? Cada uno puede elegir lo que quiera. Me pregunta si hace el trabajo de los corregidos. Yamila, Delgado, Sergio, Godoy, Ivana, Moreno, Abaya y Florencia, Ia, Valls Alberto, Belis Andrea, Villafañe Rocío y Villalba Emilia. Son todos los que tengo corregidos. Si me los enviaron después, sí, puede ser que estén ahí entre otros mails. Ya me voy a fijar, siempre voy corrigiendo desde atrás hacia adelante. Es decir, de los que enviaron a tiempo hacia los que están más arriba. Así que si está ahí en el mail, sí. ¿Me lo mandaste como correspondía al asunto? A ver, porque acá tengo abierto el mail.
Que me fijo que tengo bastantes cosas. Acá tengo un taller 2, Contreras Belén, sí, acá está, taller 2, Jonás. Pía, taller 2, Valentina. Sí, es que me los mandaron después. Bueno, sí están. Sí. Yo quería saber si puedo trabajar con el cliente que tengo en marketing. ¿Quién era María el cliente? Se llama Mandarina Alimentos Saludables. Es Sí. elaboración de alimentos sin gluten. Sí, sí, que sería, digamos, una profesional que se dedica a eso, en la gastronomía. En realidad no es profesional, es celíaca que hace... Bueno, pero sí, no importa que, digamos, que tenga un título, sino es una persona que tiene esa profesión de dedicarse a la elaboración de alimentos. Claro, ¿Sí? exacto. Y bueno, y además yo tengo ahí un conflicto con su imagen, porque ella siempre para sus etiquetas, sus presentaciones, su posteo, siempre precisa acompañar el loguito de Sintac. Entonces yo no sé si la imagen nueva lo presente así, para que no Y te... lo que pasa es que vos lo podés incorporar como un elemento gráfico y una versión de la marca gráfica, pero quizás no sé, bueno, después ella elige cuándo usaría como la versión original y la versión con este syntax, porque ese syntax vos ya lo podés incorporar en las distintas aplicaciones. Tendrías después como que, claro, que vendérselo, digamos que hacerle ver eso, que lo puede incorporar en las aplicaciones. Por ejemplo, cuando envío un presupuesto, lo voy a enviar en una aplicación, lo voy a enviar en una hojita para presupuesto, lo voy a enviar, entonces ahí ya sí le colocas el syntax. Claro, bien. ¿Sí? También estuve observando, o sea, hay muchos productos que no todos, o sea, son aptos para celíacos y tienen incorporado el syntax, o sea, para conocimiento. Hay muy Sí. pocos que son exclusivamente syntax, así, y tienen el trigo con el signo así, como prohibido. Claro, pero eso por ahí puede ser parte de la pieza gráfica, pero no de la marca propiamente dicho. Pero, por ejemplo, piezas que vos podés hacer para el parcial pueden ser, por ejemplo, etiquetitas para pegar en las bandejitas o para... Entonces ahí ya sí, como parte del diseño, que siempre vaya el syntax. Es importante porque los alimentos syntax deben estar identificados. Pero bueno, en las aplicaciones vos ya sí lo incorporás. ¿Sí? Toda aplicación que propongas vos hacer. Bien. Gracias. Bien. Bueno, ¿otra duda, chicos? Sí, yo, profe. En el caso de la tarjeta de, por ejemplo, comercial sería la del jardín y la personal sería de la directora o de alguna sí, la maestra. directora, la asesora pedagógica. Generalmente las maestras no les van a dar, pero las autoridades puede ser que sí, esta, la directora suponte le puedes hacer, o la asesora pedagógica. Bueno, Le y ahí en el encantaría a caso la que me maestra mostraba que un día usted, llegue, ¿sí? en el caso que me mostraba ahí de, no me acuerdo bien, un logo que tenía ahí un ISO incorporado de una O, se sustituye Sí, un carácter, digamos, o se lo modifica. ¿Podemos hacer lo mismo sí, también? sí, siempre y cuando ese, digamos, ese carácter haya sido modificado para después poder funcionar de forma aislada como un isotipo. Tenga esa presencia, que tenga esa fuerza gráfica como para funcionar como isotipo. Bueno, y otra pregunta más. Y en el caso de las tres piezas, informe, por ejemplo, el informe nuevo, Sí, ¿sería para los puede niños ser. o también como pintores, así, pintorcitos?
Sí, es que puede ser eso, puede ser opcional, o por ejemplo, no digas que no sea el pintor, pero que sea una remera, ¿sí? Una remera, por ejemplo, para educación física, una remera puede ser para un jardín también, no sé, el distintivo, puede ser una pieza gráfica. Ah, sí. Para el jardín es como que tenés mucho, porque puede ser, qué sé yo, Sí. la bolsita para que lleven la merienda, o puede ser, no sé, alguna propuesta que vos tengas como para que ellos después se cosan la bolsita. Bueno, hay como mucho para hacer, o se sublime, ahora es mucho más fácil con las Sí, tecnologías. al ser un jardín público es como que no puedes hacer mucho porque es como exigirle más a los padres, ¿no? Pero bueno, la propuesta se puede hacer, no sé. Sí, sí, no, yo te digo, en un momento, cuando había comenzado a trabajar, yo diseñaba los certificados de fin de año para los jardines y los que más me contrataban eran los jardines públicos. O sea, a los padres les gusta. Y las promos, las bolsitas, sí, se hace, te digo, te digo que se hace Sí, más. se hace bastante. Es Sí, verdad. En el caso mío, por sí. ejemplo, yo por ejemplo trabajo en un jardín y en toda la parte veía de lo que es hoja membretada y qué sé yo, toda esa papelería, qué punto podía explayarme, o sea, porque es como mi cliente es real, pero yo conozco a la supervisora y es súper exigente, es por ahí como muy monótona, de que todo tiene que ser de un solo color. Bueno, pero vos la que podés proponer, por ejemplo, puede ser la hoja de los informes que les entreguen a los padres y no la hoja, digamos, más institucional, que es la que a veces hay que mandar a supervisión con una nota. ¿Me entendés? Vos podés Claro, hacer pero yo pensaba hacerlo más que todo para invitación, por ejemplo, cuando se inaugura algo o cuando, Sí, no sé, algún sí, cumpleaños, algo así. sí, Por ese lado puede ser. sí, puede ser por ahí. Sí, un jardín es súper lindo para trabajar siempre. Porque Es bastante. es como que tenés bastantes cosas, digamos, tenés los informes que se entregan a los padres, tenés las carátulas de los cuadernitos de comunicaciones, bueno, tarjetitas, pero el jardín mismo tiene como muchas cosas que necesita. Sí, todas esas cosas las hago yo. Bueno, ¿ves? Sí. Entonces, está bien. Entonces, a trabajar ahora para que sea un jardín de esos que después los padres están chochos de que les llegan las cosas y son diseñadas y son creativas, ¿o no? Les encanta a los padres. A todos los padres nos gustan esos pequeños detalles. Y en el caso de la estrategia de promoción, o sea, por ejemplo, ahí en el jardín lo que quieren promocionar es próximamente hacerse una sala de 3, porque es solamente 4 y 5 años. Matrícula no hay problema porque sí hay matrícula. Pero, o sea, debería promocionar eso, vecinos, digamos, de ahí del barrio y todo lo demás. Sería para eso nada más. Sí, puede ser eso, o puede ser que tu estrategia esté apuntada así, ya está, como este tema del prestigio del jardín, de ser más reconocido en la comunidad, muchas veces en las escuelas públicas no se necesita incrementar matrícula y hay otras veces que sí. Si no es ese el problema, puede ser esto de cómo que la comunidad lo vea como una institución formadora de los niños de ese sector, ¿sí? Eso ya depende de vos, qué querés, ¿sí? ¿Qué objetivo querés plantearte? Bueno, profe, basta de preguntas. Bueno, chicos, los veo el jueves porque ahora tengo que dejarlos para preparar la clase de color, organizarme y acomodarme, que ya tengo en un rato. Y recuerden que el jueves sí tenemos clases de vuelta, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias. Hasta el nos jueves. vemos, chicos, el jueves. Chao, Estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe, hasta luego.